Buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Allá donde estés, haz una oración en silencio, cierra tus ojos si quieres y pidámosle al Señor que hoy, con esta charla, con esta nueva serie de preguntas y de reflexión sobre el Evangelio de San Juan, podamos interiorizar, llevar a nuestros corazones la palabra del Señor. Que la palabra del Señor empiece a encarnarse en nuestras vidas para empezar a hacer vida en nosotros. Que Jesús se encarne en cada uno de nosotros, como lo hizo en la Virgen María. Y nosotros podamos llegar a ser esos hombres nuevos que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que llegue a nuestras vidas transformándola. Que llegue a nuestras vidas cambiando ese hombre viejo. Estamos buscando a Jesús. Queremos un encuentro vivo y personal con Él. Y queremos escuchar su palabra. Queremos llevarla a nuestras vidas. Queremos hacerla vida en cada uno de nosotros. Y que ya no seamos esos hombres viejos, sino hombres nuevos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos nuevamente entonces a seguir leyendo a San Juan en el capítulo 1 todavía. Yo hablé esta semana de capítulo 4, sí, capítulo 4 también lo vamos a ver más adelante, donde hablamos, Jesús habla con la samaritana. Ese es de los últimos temas de esta serie de preguntas, son más o menos 8 series de preguntas, 8 días aproximadamente, donde vamos a estar en una serie de textos que nos van a ir llevando paulatinamente a desear un encuentro vivo y personal con nuestro Señor Jesús. A escudriñar el a qué vino Jesús a este mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tengo que ver yo con la venida de Jesús? ¿Qué tiene que ver cada uno de nosotros con que Jesús haya venido al mundo a darle salvación? ¿Salvación de qué? Eso es lo que estamos descubriendo, eso es lo que estamos escudriñando, queridos amigos, y que vamos a ir paulatinamente encontrando a medida que vayan avanzando estas catequesis. Yo quiero que ustedes se sienten cómodos. Este es un proceso donde se puede hacer en las parroquias para que los que son misioneros en las parroquias, catequistas, misioneros, puedan aplicar esta serie de textos con las personas con las que están trabajando en el barrio, en las casas. Ahora en este momento de pandemia es difícil, por eso lo estamos haciendo virtualmente, para que usted, cada uno en su casa, los que se están preparando para encontrarse con el Señor, los que quieren tener un método para llegar a otras personas, esta serie de preguntas es buena para ese tipo de encuentro con las personas y ayudarles a las personas a encontrarse con Jesús. Eso somos. Nosotros los católicos, por mandato del Señor, debemos evangelizar. No podemos quedarnos quietos, debemos tener una forma de llegar a las personas. Esta es una de las formas. Las otras formas son hablar del Señor, hablarle a los hijos de Dios, evangelizar de muchas formas, hay muchos estilos. Este es el de misión, en el que se puede aplicar casa por casa, en una casa de reunión, una casa donde se abra para que las personas vayan, escuchen del Señor y se enamoren de la palabra tanto que quieran hacer un retiro espiritual en su parroquia, en otra parte, en alguna parte, y desear desde adentro encontrarse con el Señor. Muchas veces nosotros y ustedes y yo sabemos que nos sentamos o nos ponen un video de Jesús y lo pasamos. O vemos el primer minuto, los primeros segundos y estamos pasando. Yo quiero, hermano, que no
te invito hoy, hermano, a que empieces a buscar al Señor dejando que Él te hable. Porque si pasamos en el televisor, en el mensaje que nos llega en el celular, si seguimos pasando sin escuchar el mensaje total, pues no va a ser nada en nuestra vida. Pídele al Señor, porque eso es una gracia. Escuchar la palabra del Señor es una gracia que viene de Dios, no es porque nosotros queramos. No, es que yo me quiero, cuando ya usted dice yo quiero y se va a sentar a escuchar al Señor, a Dios, es porque ya Dios le está dando la gracia de hacerlo, no por voluntad propia. Por voluntad propia nosotros no podemos nada, pues podemos muchas otras cosas, pero para las cosas de Dios, para las cosas del reino, están vedadas para cuando Dios quiere. Por eso hay que orar para que nuestros hijos se encuentren con Dios, para que nuestra familia se encuentre con Dios, para que yo o cada uno de nosotros debemos orar para que nos encontremos con Él. Vamos a hacer la serie de preguntas de hoy y hoy vamos a tomar a San Juan capítulo 1 versículos del 35 al 42 y vamos a ir desglosando frase por frase las frases que nos interesan de este pasaje para que vamos estudiando qué es lo que nos quiere decir Jesús con esas pequeñas frases. Escuchemos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolo seguirle, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les dice: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído de Juan y habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente vamos a leer el texto y nos vamos a ir deteniendo frase por frase en las que nos interesan, para que desglosemos un poquito y nos sentemos a pensar, pausar el video, analizar, hacer el comentario en el cuaderno, de las noticas, o sentarse a meditar delante del Señor, cerrando sus ojos allá. ¿Qué quiere el Señor con esta frase? ¿Qué nos quiere decir? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, esa es la frase que vamos a analizar, y mirando a Jesús que andaba por allí. Nosotros en la vida tenemos una vida muy agitada, ¿cierto? Caminamos por todas partes buscando la felicidad, buscando a Dios. En estos momentos muchas veces, como decía ahora, vemos a Jesús que anda por ahí en el celular, en los mensajes, pero como no nos han hablado bien de él, nadie nos ha... Hay muy poco trabajador en este campo, hablando del Señor. Pero por texto se nos constantemente anda Jesús por allí, pero no sabemos qué es lo que hace, ¿cierto? Si nosotros supiéramos o nos hubieran dicho que Jesús anda por allí, el Señor ese que hace milagros, el que ha sanado enfermos, el que ha sanado a personas de entre los demonios, el que ha curado paralíticos, el que ha levantado muertos. Y yo estoy inundado, estoy metido en una cantidad de problemas, cosas que no me hacen feliz y que ya me he dado cuenta que no me hacen feliz. Y escucho hablar de que Jesús anda por allí. ¿Acaso no me interesaría?
La pregunta, queridos hermanos, es, ¿qué harías tú si vieras a Jesús pasar por ahí, por el frente, por un lado, que supieras que está por ahí cerca donde tú puedes ir? Que un hermano te está hablando de Dios, de Jesús, que están haciendo retiro cerca de la parroquia, que están eh, haciendo algún evento donde yo me puedo encontrar con Jesús y hablar con Él. ¿Tú querías, hermano? Esa es la pregunta, esa es una de las interrogantes que nos debemos hacer cuando ya no le vemos sentido a la vida. O que estando tranquilos, de pronto muchas veces no pasa nada, estamos en un momento pues como muy nivelado, pero no ni muy feliz, ni tampoco muy triste. Y hemos oído hablar de Jesús. Y si alguien me dice, por ahí está Jesús, el que hace milagros, ¿acaso yo no me vuelvo curioso? ¿Acaso no me interesaría a mí conocer a ese hombre que hace cosas extraordinarias porque en mi vida no pasa nada normal, nada fuera de lo normal? Hermanos, yo creo que sí. Yo creo que todos debemos estar conscientes de que nada nos ha llenado. Como decíamos en los primeros temas, nada nos ha llenado. Nada nos llena, nada nos satisface, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que creemos que es felicidad y da la felicidad. Ya nos damos cuenta, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que no nos da la felicidad completa. Lo que creemos que da felicidad supuestamente se desvanece en 1, 2, 3, 5 años. Por ejemplo, los que habíamos enaltecido, las personas que enaltecen mucho el amor de una pareja. Ay, qué rico estar enamorados, esto y lo otro. Y sí, llega ese enamoramiento, 1 o 2 años, matrimonio. Los primeros 5, 4, 3 años de felicidad. El primer año de mucha dulzura y felicidad y de para adelante unos añitos de... Pero va rebajando. Y no somos felices totalmente en nada. No somos felices. Ni siquiera con esa persona amada, muchas veces que nos hayamos casado con la persona correcta, pero no vamos a ser felices totalmente, porque falta algo. San Pablo, un santo, decía, solo Dios basta, básteme la gracia de Dios para ser feliz. Y si yo tengo esa frase, pero ¿por qué dicen que solo Dios basta? ¿Por qué no busco entonces esa felicidad? Cierto que a veces el mundo nos arrastra, pero es que no meterse de religioso en este tiempo, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a tratar? Me van a decir fanático, me van a decir lambeladrillos, bueno, una cantidad de cosas. Mire que son ataques al ego, son ataques al orgullo. Y nos dejamos vencer y entonces no buscamos a Cristo porque ya alguien dijo que se va a lamber ladrillos allá, que son muñecos los que están en la iglesia, que esto y que lo otro. Y caemos inmediatamente. Como no somos personas de oración, la luz nos enceguece inmediatamente. Eso es lo que hablábamos en el tema pasado. Somos enceguecidos por la luz y entonces no, eso no vale la pena entonces estar allá. ¿Para qué? Para que me hiera los ojos. No entiendo o no entender, ¿cierto? Pero ¿para qué si yo no entiendo la religión? Tal cosa. Eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Entonces la pregunta, ¿qué harías tú si vieras a Jesús pasar por ahí? En este momento, sinceramente, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué respuesta le estabas dando a Dios? A Jesús. ¿Le quieres responder? Si ves que en este es un momento en el que está pasando por allí, ¿qué harías? ¿Seguir escuchando los audios, los videos, perdón? ¿Seguir escuchando a Jesús? ¿Seguir dejando que Él entre con su palabra y me transforme? Es una respuesta, queridos amigos.
es una respuesta desde adentro del corazón, es gracia de Dios. Es gracia de Dios. Mire, San Agustín, cuánto no le rogaron para que, y era la mamá de mucha oración, cuánto le rogó la mamá para que fuera. La mamá lo último se santificó orando por él toda la vida. Santa Elena es. Y, y teniendo una mamá tan buena, porque él no siguió los caminos del Señor. Hasta que llegó el momento en que Dios, por intercesión de su mamá, por sus oraciones, llegó a la santidad, llegó a conocer al Señor. Y fue tanto el conocimiento de Dios que se convirtió en un santo, se convirtió en un doctor de la iglesia. ¿Qué harías tú que Jesús está pasando en este momento por tu vida? Vamos entonces a la segunda frase, que viene así. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios, donde le oyeron los discípulos hablar y siguieron a Jesús. Perdón, yo estuve leyendo un poquito mal, decía. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron los discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que ellos lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Esa es la frase que vamos a analizar un poquito. Jesús está pasando por allí y en este momento te quiere preguntar: ¿qué buscas? ¿Cómo reaccionarías tú? Si si de verdad fuese Jesús, este momento, si tú sientes que estas charlas te van a llevar a Jesús y Jesús te está preguntando ya qué buscas, ¿qué le quieres responder? Ojalá nosotros en la oración busquemos al Señor. Esa es una forma. Jesús está pasando por allí cuando nosotros nos sentamos a orar un poco. Y Jesús nos está preguntando, pero no lo escuchamos. Cuando nosotros nos sentamos a orar un poco es porque necesitamos de Dios. Pero no le decimos qué estamos buscando, porque lo hacemos muy por encima, pensamos que no nos escuchó, pensamos que bien, que cumplí con haber orado, pero Dios no dijo nada. Pensamos que por hacer oraciones, ir a misa, alguna cosa, estamos bien. Necesitamos de Dios, sabemos que lo necesitamos. Vamos por cumplir, pero realmente no hay una verdadera conversión interna. Vamos como por cumplir unos preceptos, algo que está escrito, los 10 mandamientos, una cantidad de cosas, pero es que no salen desde el corazón, salen desde la cabeza porque conozco las escrituras, porque sé que dice no matarás, no robarás, santificarás las fiestas, etcétera, etcétera. Pero realmente sale del corazón visitar un templo, ir a donde el Señor, no matar, no robar, sale del corazón no hacerlo, o lo estamos haciendo solo porque está escrito. ¿Qué buscas, hermano? Te dice Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Hay que saberle responder al Señor. Señor, te busco a ti. Quiero conocerte. Esa es la respuesta que quiero que le den, hermanos. Dile, quiero conocerte, Señor Jesús. Quiero llevarte hasta el dentro de mi corazón y que desde el corazón te ame. Porque eso es lo que nos falta a muchos católicos, muchos cristianos que decimos ser cristianos, pero de bocas para afuera hemos estado haciendo las cosas. No, sentémonos en este momento y vamos a decirle: Señor, quiero saber dónde vives. Porque ese quiero saber dónde vives, que es la respuesta que dan ellos, es cuando los discípulos en ese tiempo, cuando a un discípulo quería estar con un maestro que le enseñara, le gustaría saber, o para poder conocer a ese maestro, tenían que saber dónde vivía, con quién vivía, cómo lo hacía, conocer su casa, conocer su hogar, conocer sus costumbres, conocer todo.
conocer todo. Y esa es la respuesta que le dan los apóstoles en la siguiente frase. ¿Qué buscan? ¿Conocer al Señor? ¿O solamente hacer una oración pequeña como por cumplir, para que nos bendiga en esta pandemia, porque estamos arrepentidos, porque necesitamos de Dios en este momento y ya, se acabó, volvimos a lo normal? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Nos dice el Señor, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas, querido hijo? Nos diría de una forma más amorosa. ¿Qué buscas, hijo? Vamos a hacer entonces el análisis de la segunda frase, de la tercera frase, que dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y él les dice, venid y ved. Aquí, queridos hermanos, ellos querían saber dónde vive entonces. Recuerden que para poder conocer al maestro, el que nos va a enseñar, y queremos imitar todo lo de él, debemos saber quién es Jesús. Debemos saber cómo vive. Y él les dice, venid. Él nos está diciendo, vengan y vean. Y adivinen con quién se encontraron estos dos discípulos. Nada más ni nada menos que con San José y la Santísima Virgen María. Qué cosas tan hermosas no habrán escuchado cuando conocieron a María, esa mujer tan humilde, esa mujer que dio el sí, que ellos se dieron cuenta, si esta fue la mujer que trajo a un maestro al mundo, a un hombre de tanta sabiduría, que ya ellos empezaban a maravillar. Y tuvieron ese encuentro con Jesús. Venid y ved. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta tuya, hermano? Si Jesús te está llevando a su hogar, a su casa, que conozcas todo de él, a que conozcas a su madre, a San José, cómo vivía, que conozcas de él todo, porque él se da todo y se los llevó y tuvieron su encuentro personal con él. Tal vez nosotros, en mi caso, yo ya le había respondido a Jesús en una misión hace más o menos 20, 30 años. Y caminé con él. Conocí al Señor. Creí que había conocido al Señor. Eso es otra cosa, que muchas veces nosotros pensamos haber conocido al Señor. En algún encuentro, en algún retiro, en los rosarios, etcétera, en los grupos de oración, en la casa, que entonces que porque ya mi mamá, mi abuela me enseñaron a ir a misa, esto y lo otro, pensamos que ya tenemos un encuentro con el Señor y no es cierto, de pronto todavía nos falta mucho. Y yo también pensé haber conocido al Señor y estuve muy metido, muy asiduo a escuchar la palabra, a escuchar la Eucaristía y hacía oración. Pero llegó el momento de la prueba, el momento en que ya no hubo más reuniones con otros hermanos, en que me retiré un poco porque mi trabajo me alejó bastante de las cosas de Dios. Y de un momento a otro me fui dejando llevar. Hasta la oración se me acabó. Poca oración así. Lo normal. Rezar antes de acostarme, rezar al levantarme y encomendarme a Dios todos los días. No más. Me había enfriado totalmente, queridos hermanos. Pensé que tenía un encuentro vivo y personal con Cristo. Pensé que lo tenía en profundidad. Pero me equivoqué. Llegó el momento de la prueba y me di cuenta de que no era así. De que me faltaba mucho y caí en muchos errores. Caí nuevamente en mis pecados, en los más profundos. Y me había enredado en muchas cosas. Pero el Señor es tan bueno que cuando ya te acoge a ti como parte de su rebaño, querido hermano, que ya hemos estado de pronto en algún retiro, viene y me habla nuevamente y me ayuda a entrar nuevamente a su rebaño, a seguirlo de nuevo, pero de una forma más profunda, en un encuentro más profundo,
amándolo más, haciéndome enamorar más de Él. Porque si yo decía en ese tiempo que amaba a Jesús, que porque estaba en las cosas de Dios, retiros de oración, retiros y cosas así, mire que hasta eso nos pasa a nosotros. Pensamos estar en la verdad y realmente no estaba en la verdad. Yo me mentí a mí mismo. Yo creí que había conocido al Señor, pero solo porque hacía oración y estaba en un momento de aleluya, gloria a Dios, esto está rico, esto está hermoso, qué bueno estar aquí. No. Llega el momento de la prueba y es donde nos damos cuenta si estábamos enamorados o no del Señor. Yo no me enamoré en ese tiempo del Señor, tanto como lo estoy ahora. La pregunta ¿es necesario ese encuentro más profundo con Jesucristo o no? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Esa es la pregunta que vamos a escribir. ¿Es necesario un encuentro vivo y personal con Jesús? ¿Es necesario tener más profundamente un encuentro con Él? Como lo dice la pregunta aquí. ¿No crees que necesitamos algo más profundo con el Señor? Y nos vamos a responder por qué sí y por qué no. Escríbanlo, guárdenlo en su corazón, medítenlo. Y así vamos a ir encontrando esas respuestas que tanto necesitamos en el corazón. Vamos a la otra frase que dice, cuando Él ya los invita a venir y ver, dice, vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora de los días. Era Andrés, hermano de Simón, uno de los que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Es la frase que vamos a analizar. Después de que se encontraron con Jesús, que vieron dónde moraba y se encontraron con la Virgen María, esa hermosa, esa belleza de mujer, ¿cómo sería la humildad que les mostró ella tanto? Ese hogar tan bonito que tenía con San José, donde vivía humildemente y él trabajaba como carpintero, donde veían que él era un hombre honrado, lleno de muchas virtudes, de humildad, y que su mamá muy posiblemente los trató también con su forma de ser. Dice, no, este hombre tiene que ser una maravilla de hombre. Tuvieron su encuentro con Cristo y dice aquí que Andrés tenía un hermano llamado Simón y vino inmediatamente a él y le contó, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. ¿Acaso cuando uno se encuentra un tesoro no va y se lo cuenta a la persona de más confianza? ¿Acaso no es cuando uno siente felicidad por algo, no quiere contárselo a otro? Ese encuentro personal que tuvo Andrés con el Señor fue suficiente para decir, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador. Y se dio cuenta cuando entró al hogar de Nazaret a conocer a María, a José y Jesús, la forma en que vivían los tres. Al conocer esa familia, se convirtieron totalmente. Por eso yo les invito, queridos hermanos, a que no desechen conocer a María. No desechen en este camino conocer a la Madre de Jesús, ni a San José. Porque a raíz de ese hogar fue la primera conversión de estos dos primeros discípulos de Jesús. Y porque Dios en su sapiencia, en su providencia divina, tenía que salvar la familia también. La familia, ¿desde qué? Desde otro hogar. Desde un hogar como el de María, Jesús, José y María. Desde José, María y Jesús. Mire que él desde ese hogar empezó a sanar las familias, a perdonar en las familias, todo lo que pasa en una familia. Entonces empezó sanando una familia y de esa familia nace el Salvador. Por eso decimos en la iglesia
que la familia es base de, perdón, de, de los frutos, es base de la iglesia, es la primera iglesia, es esa familia donde estamos ahora. Que tú y yo, puede que hayan algunos que ya no tienen familia, ¿cierto? Que nunca lo hayan tenido, pero la idea es que Él te está dando a ti una mamá, un papá, y está Jesús como tu hermano. O sea que ya no hay huérfanos, en este sentido no habrían huérfanos, porque Dios te está diciendo, nosotros seremos tu familia. Ahí tengo una familia para ti y está Jesús, tu Salvador. Entonces la pregunta, perdón, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos hallado al Mesías? ¿Cuántos? Muchos. ¿Será que ya hallamos al Mesías? ¿Será que hay una felicidad dentro de nuestro corazón para decir, tenemos a Jesús, lo amo, lo tengo en cuenta todo el día, está conmigo día y noche? Esa imagen de la familia de Jesús, María y José, los tengo presentes siempre. O se nos pasan los días sin acordarnos de Jesús, de María, del Salvador. Si se nos pasan días sin acordarnos de Dios siquiera, de Jesús siquiera un momento, es porque no tenemos un encuentro vivo y personal con el Señor. Es porque nos falta algo, es porque nos está faltando. Andrés, el hermano de Pedro, podía decir sin temores que había hallado al Mesías porque sabía dónde vivía. San Pablo decía, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Qué más profundo que eso podemos decir? Pues tenemos que llegar a decir como San Pablo, es que ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso les decía, ¿cuántas veces pensamos en Jesús en el día? ¿Cuántas veces lo que hacemos se lo ofrecemos a Dios? Pasamos casi todo el día haciendo cosas y ni nos acordamos de ellos. Ni nos acordamos de Jesús que nos está salvando, que nos está... ¿Cuántas veces hemos estado en problemas y piensa y piensa y piensa en el problema, pero nunca... O mencionamos a Dios, pero angustiadamente y como que si no nos hubiera escuchado, seguimos angustiados y la fe por ninguna parte. Esa es la pregunta entonces que nos vamos a contestar, es ¿cómo crees que podríamos tener la misma seguridad que tiene Andrés? ¿Cómo crees que podríamos tener esa seguridad de que Andrés se encontró con Jesús? Como yo les decía, yo creía haber encontrado al Señor, pero es que me faltaba el momento de la prueba. Es que me faltaba pasar por un momento de prueba para demostrarle a Dios, al Señor, si me había encontrado o no con Jesús, si me había enamorado o no de Él. Y yo me equivoqué, pero gracias a Dios el Señor me rescata nuevamente y aquí me tienen con ustedes, trabajando para Él. Vamos a la última pregunta que dice, leyendo el texto, después dice, y mirándole Jesús, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés llegó con Jesús. Andrés, por su testimonio y por esa alegría, le llevó a Jesús hasta el lugar, porque si ya fue a conocer a Jesús total y a tener un encuentro vivo con Él y su persona y su familia y todo lo que es Jesús, dice, no Señor, usted tiene que venir a mi casa, usted tiene que venir a conocer los míos, usted tiene que venir donde están lo que es mío, lo que me has dado como lo que tenemos de Dios, con quienes yo comparto. Tienen que conocerte también, así como yo te he conocido y soy feliz por eso. Quiero que otros lo conozcan. Y Andrés lo primero que hizo fue llevar a Jesús. Vamos que vamos para mi casa. Y se lo sacó de donde vivía
donde se habían ido, sí, donde estaba viviendo el maestro, los sacó de allá y los llevó hasta donde Pedro. Esa es la alegría. Alguien que encuentra un tesoro, ¿qué hace? Quiere contarle a todo el mundo, ¿cierto? Alguien que encuentra la felicidad, quiere que otros la tengan también. Por eso no se concibe un evangelizado, una persona que conozca a Jesús, no se concibe una persona que no pueda hacer nada por Dios. Siempre tiene que hacer algo, ya sea así sea oración constante y completa contemplativa. Eso es un don de Dios, porque ese encuentro con Jesús nos tiene que producir algo, nos tiene que hacer salir y contarle a los demás que tenemos un encuentro vivo y personal con Cristo. La pregunta entonces sería, ¿por qué puede ser importante tener la seguridad de haber encontrado a Jesús? Si nos hemos pasado la vida tratando de que nuestra familia, nuestros hijos sean corregidos, se corrijan en su mal camino, y no hemos sido capaces solos. A mí, en mi caso, tengo que tener la seguridad de haberme encontrado con Jesús para saber cómo yo voy a hablar con mis hijos, porque puede ser que la forma en que yo lo haga no me esté sirviendo para nada, o que el ejemplo del testimonio que pueda empezar a dar desde ahora vaya a servir, porque por mi antitestimonio es posible que mis hijos ya no me presten atención. Entonces, mire la importancia de ese encuentro, de tener la seguridad de un encuentro con Jesús. Es el cambio en mi vida que va a dar testimonio. El cambio en la vida de aquellas personas que dicen, no, pues, si Él es mi Salvador, tengo que llevarlo a los demás. Pero ¿cómo llevarlo? Con alegría. Con alegría, y vamos a saber cómo entregarlo. La frase que sigue dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Mire qué bonitos los encuentros con Dios, los encuentros con Jesús. Un encuentro con Jesús nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar, nos tiene que fortalecer, como lo hizo con Pedro. Pedro inmediatamente, tú eres Jonás, hijo de Cefas, perdón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. ¿Qué quiere decirse Simón? Caña quebradiza, dirá más adelante la otra explicación. Y piedra es el nombre al que le cambia el de Cefas, de caña quebradiza a piedra. Eso es lo que hace el encuentro vivo con nuestro Señor Jesús. Un encuentro personal con Él hace que nosotros nos salgamos fortalecidos, fuertes, distintos, hombres cambiados totalmente. Y ese es lo que Él tiene para ti, hermano. Si Jesús está pasando por allí, no lo dejes pasar. Si te atiende, ¿qué buscas? Te pregunta, dile, quiero conocerte. Quiero traerte a mi corazón, quiero que me lleves a conocer tus designios, quiero que me lleves a conocer tu corazón, para salir a contarle a los demás después de ese encuentro vivo y personal con Cristo, que los demás también conozcan de esa felicidad. Pero entonces no desaprovechemos ninguna oportunidad de encontrarnos con Jesús. No dejes, querido hermano, ninguna oportunidad de encontrarte con Jesús. La pregunta para esta última frase es, ¿necesitas que Dios te fortalezca? ¿Quieres que Dios pase por tu vida y haga de ti otro hombre? ¿En qué cosas quieres que Dios se manifieste en tu vida? ¿Qué quieres que Él cambie? ¿En qué quieres que Él te fortalezca? Haga sus anotaciones,
Siéntese a meditar. Vuelve y repite el video si quiere, no hay problema. Saque las frases importantes. Haga sus compromisos. Y Dios va a empezar a hacer desde tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Amén.